Aleja, estoy muy encantado de estar aquí contigo. Primero, muchas gracias por abrir tu corazón y este espacio que podamos co-crear estos encuentros de sonido y silencio. Y la dinámica para todas las personas que nos ven es que vamos a plantear una serie de preguntas y respuestas. Yo voy a comenzar primero con unas preguntas hacia ti y ya después tú tendrás unas para mí también. Y seguiremos tejiendo pues la conversación para dar a conocer qué es lo que queremos compartir y también pues compartir un poco de nuestro camino que finalmente nos ha moldeado hasta este presente, tanto a nivel personal como profesional. Entonces, la primera pregunta que quiero plantearte es que nos compartas lo que tú consideres pertinente sobre tu camino personal y profesional que hace de la Aleja que podemos disfrutar hoy día. Ay, bueno, Sebas, qué bueno compartir también de manera muy amorosa este espacio. Y bueno, yo siento que me han moldeado muchas situaciones, pero he decidido ver mi vida a través de las personas y situaciones que se me ponen en el camino como, como con esa perspectiva de asombro, como ese asombro misterioso con la que llega cada persona o cada situación. Y eso hace que me regrese mucho al presente, que me mantenga observándome también, como en ese proceso de autoobservación, para saber el otro que viene a entregarme o la situación que viene a enseñarme. Cuando me traigo al presente, estoy menos tiempo en la mente. Eso quiere decir que puedo observar de manera más rápida cuando mi mente me lleva a pensamientos del pasado, sobre todo del pasado, o me llevaba, ¿cierto?, a pensamientos más del pasado y hacía que fuera una persona eh, que me mantuviera un tanto depresiva, ¿sí? Tuve un momento clave en mi vida donde tuve que ir al psiquiatra y después de esa cita con el psiquiatra me medicó y yo al otro día, de una manera muy intuitiva, me senté a meditar. Empecé a buscar en libros y en videos las maneras más sencillas de sentarse a meditar y comencé a meditar con mantras. ¿Eso hace cuánto fue? Eso fue en el 2017. Estaba viviendo en Medellín, una ciudad donde hace mucho calor. Yo me acuerdo que la primera vez que me senté a meditar estaba haciendo por ahí unos 32 grados, Wow. era mucho calor y me senté a meditar y me desesperé un montón porque me perturbaba toda la información que me llegaba a mi cabeza y todas las sensaciones que estaba pudiendo vivir y habitar en mi cuerpo. Entonces fue muy loco esa primera sentada, me abrumó muchísimo y me sentí frustrada después de unos 3 minutos, Unos ¿cierto? cortos 3 minutos. Yo dije, no puede ser esto no es para mí. Después de ese proceso de sentarme a meditar, como por unos 3 meses, sosteniendo la práctica de la meditación y también encontrando otros tipos de meditación, em, comencé una especialización que para mí fue también como otra puerta. Esa especialización es en gerencia del desarrollo humano, pero más que eso era para contarles que la primera vez que llegué a la clase, la primera clase que tuve en esa especialización, vi a una amiga que todo el tiempo estaba sonriendo. O sea, para ella era muy fácil sonreír. Y yo decía, wow, ella porque sonríe todo el tiempo. Y, y bueno, yo creo que ahí también se me abrió un poquito como esa percepción a querer gozarme la vida, pero no solamente de una manera externa, sino sentirla de verdad. Era como ella podía estar feliz y lo podía exteriorizar. Entonces yo decía como, wow, ella es ese maestro que me mandó es la vida en ese momento para darme cuenta de que le debía sonreír a la vida. Aleja, muchas gracias por lo que nos has contado. Es muy bonito poder escuchar las experiencias de vida de las personas e inspirarse en ellas. Y lo que nos acabas de compartir es fantástico. Ese episodio, por ejemplo, de encontrarte con una maestra donde uno no lo esperaba, ¿cierto? La vida siempre lo sorprende a uno con cosas maravillosas. Sabiendo que
con lo que me has contado de que tú tienes experiencia en otros ámbitos profesionales, te has dado la oportunidad de gestar y darle vida a este proyecto que es Soma y Alma, del cual vamos a hablar más rato, pero cómo en el presente tú sigues combinando esas otras acciones o esos haceres con esto que es Soma y Alma, cómo lo estás combinando, cómo lo estás manejando, a qué te invita. Bueno, Sebas, siempre me he considerado una persona o una mujer independiente, eh, que sueña mm, como con nada para darle como apertura a todo. No sé si me hago entender, pero es como que todo el tiempo estamos viviendo momentos muchísimo más importantes que los mismos sueños, o sea, es como que la realidad es más importante que eso que soñamos, porque Soma y Alma fue un sueño que yo ahorita les voy a compartir un poco, pero creo que estamos muy en los sueños y no en la realidad, ¿cierto? Que incluso este presente y este instante es muy valioso y es más valioso que cualquier otro momento. Y nos pasamos en esa proyección de las ideas que tengo en mi mente, pero realmente no vemos ante nuestros ojos lo que está sucediendo. Quiero contarles que sí, en mi hacer soy administradora de empresas, pero quiero trabajar más mi ser, ¿sabes? Y siento que este es el espacio ideal, idóneo, que la vida me ha ayudado a gestar para trabajar más mi ser. Actualmente, Aleja, tú me contaste que estás adelantando unos estudios que tienen que ver con la observación y el cultivo del ser. Justo los comenzaste este año. ¿Es algo que planeaste en relación a la gestación de Soma y Alma o simplemente sucedió de manera espontánea? Bueno, qué pregunta tan interesante. Yo creo que todo se ha dado muy espontáneo, nada lo he planeado. En este momento estoy cursando un diplomado en artes contemplativas, pero adicional, el próximo mes voy a comenzar una certificación en MSC, que sus siglas traducen Mindfulness Self-Compassion, que es mindfulness enfocado en la autocompasión. Nosotros nos encontramos en Soma y Alma y este es el resultado de una idea o de un sentimiento que para Aleja nace en algún momento. Yo quisiera preguntarte cuándo nació esta idea de sentimiento y por qué su nombre. Bueno, les voy a contar esa historia que en su momento fue muy difícil. El año pasado se murió mi abuelo y mi perrita Vela. Justo unos 2 meses antes me había soñado que yo estaba en un espacio que me brindaba mucha paz, mucha serenidad y que además estaba rodeada por muchas personas, eran como muchos seres. Y en ese ambiente se podía ver mucha alegría, mucho gozo y yo decía, ay, qué lindo ese lugar. Y fue recurrente el sueño. Yo principalmente no me acuerdo de mis sueños, pero ese sueño esencialmente la mente me lo ponía muchas noches. Reiterativamente era. Sí, y luego se muere mi abuelito, mi perrita, y luego dije, bueno, voy a escribir ese sueño. Y empecé a dibujar, empecé a escribir, a mí me encanta escribir, y lo empecé a plasmar, y creo que ahí fue la manifestación de este espacio que ya ahora es una realidad. Eso fue el año pasado. Eso fue el año pasado, sí. Naturalmente el universo conspira y me contaste un poco la historia de que tu hermano te cedió el espacio y bueno, y lo demás, pues mira, aquí estamos disfrutando de este presente tan bonito. Cuéntanos un poco sobre el nombre. Antes de eso, contarte que este proyecto está gestado por otras mujeres también. Ellas son mis co-creadoras de este espacio. Nati, Lauris, Lauris Escalante también, Fernanda, y las quiero poner acá porque
la vida también me las fue poniendo en el camino y fue como ese enlace que hice para poder llegar a construir también de alguna manera y sostener este lugar tan hermoso. Y Soma y Alma Soma viene de la palabra griega, que es cuerpo, ¿cierto? Y cuerpo es como el centro de la neurona, la que tiene la información, la que tiene el sustento de la vida celular. Por eso de ahí viene Soma. Y alma, que representa la dimensión espiritual, como el cuerpo luminoso, ¿cierto? Y sensible además. De ahí viene la palabra Soma y alma. El nacimiento de un hijo, de una hija, naturalmente nos invita a abrirnos a cambios. ¿Y tú a qué cambios te estás abriendo con el nacimiento de Soma y Alma? Bueno, como les conté, mi profesión es administradora de empresas y en este momento yo soy quien dirige la parte administrativa de la empresa de mi familia. Entonces es como morir un tanto a, a la administración para abrirme campo a trabajarme aquí en este espacio. Entonces sí, claro, es como em, esto es nuevo para mí. Entonces como dejar esa profesión, pero creo que está siendo transitorio. No es como que ya lo puedo entregar y no hacerme cargo de él, porque además es el fruto del trabajo también de mi familia. Entonces creo que ese cambio de entregar las cosas bien a otra persona que lo va a hacer incluso mucho mejor que yo, estoy segura de eso. Y venir acá y poder también sostener este espacio, para mí eso es como el reto al que me estoy enfrentando en este momento. Una transición muy amorosa. Sí, muy amorosa. Además que este espacio de Soma y Alma busca como ofrecerle a las personas herramientas muy importantes para empezar a entender un poco la conciencia del movimiento, pero también de la respiración, también la conciencia de lo sutil, pero también de lo físico, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que acá pueden encontrar muchas herramientas esenciales para trabajar su ser. Bueno, Sebas, vamos a brindar un espacio tú y yo co-creado que se llama De vuelta al cielo, donde va a haber un espacio de sonido y silencio. Yo quiero que nos cuentes para ti qué es el silencio. Bueno, Aleja, imagínate que el silencio es un lienzo que es eterno, infinito, inmenso, que es consciente y que es amoroso. Amoroso en tanto que sustenta y alimenta todas las expresiones de la vida. Y allí caben todas, absolutamente todas las expresiones. Para mí ese es el silencio. ¿Tú cómo crees que a alguien le podría ayudar no temerle al silencio? Porque siento, no sé, pero no sé si lo compartes, que muchas personas le temen al silencio. En primer lugar, habría que tener una comprensión adecuada de lo que es el silencio. Entonces, para ello es importante acercarse a una fuente auténtica, sea una persona, sea un texto, donde en un principio te acerques a una comprensión intelectual de lo que el silencio es, ¿sí? Teniendo claro eso, ¿sí? Teniendo clara esa comprensión al menos intelectual de lo que es el silencio, que esa fuente es fidedigna, auténtica, tú vas a poder a partir de ahí tener un propósito de lo que es la práctica. Tienes que sumergirte en esa práctica para que la experiencia directa te lleve a experimentar en cuerpo y mente lo que el silencio es. Ese es el primer paso. Sientes, Sebas, que muchos le temen al silencio, muchos seres. Naturalmente, pero es una asociación errónea, primero por lo que te decía, porque no hay una comprensión real de lo que el silencio es y porque se asocia con conceptos que no tienen nada que ver sin que esos conceptos sean buenos o malos.
Por ejemplo, las personas pueden asociar el silencio con el aislamiento o con la tristeza o con el aburrimiento, Mm. pero nada más lejos de esto. Entonces, lo principal es, como te decía, acercarse a esa fuente auténtica que nos comparta, que nos guíe en la comprensión intelectual primero y después sumergirnos en la experiencia directa para realmente aprender qué el silencio es. ¿Cómo crees tú, Sebas, que convergen el sonido y el silencio en un espacio meditativo? Nosotros, durante los encuentros de sonido y silencio, queremos traer el elemento terapéutico de la música, pero en esencia la música es una hija del silencio, tal cual como tú, como yo, como la planta que nos acompaña allí, todos somos hijos del silencio, por lo tanto reside en nosotros esa naturaleza intrínseca del silencio mismo. Por ello la música se convierte en un medio fantástico, creativo, eh, alegre, mediante el cual podemos recordar ese estado esencial que también es parte de nosotros y de nosotras. Qué hermoso. Sebas, sabemos que tú eres profe de yoga. No sé qué nos quieras compartir de tu vida personal y profesional. En el presente, dos aspectos son muy importantes para mí, tanto en lo profesional como en lo personal. La exploración de la música desde un enfoque terapéutico asociado a la exploración del yoga y el yoga mismo, pero dándole mucha más relevancia a lo que son las prácticas interiores. Entonces, por ejemplo, yo te comparto un poco de mi sadhana, que es un término sánscrito que significa práctica espiritual, que son los recursos mediante los cuales uno se observa a sí mismo o se aplica esa observación de sí mismo. Yo disfruto enormemente ofrendar las primeras horas del día a mi práctica personal. Y eso para mí es un encuentro sagrado, porque es un encuentro sagrado con mi ser. Y en ese tiempo, yo dedico tiempo a sentarme, a cultivar la quietud, que me ayuda a disfrutar de más calma, de más tranquilidad, de más armonía, de disponerme de una mejor manera para vivir el día a día. Pero también dedico tiempo, por ejemplo, para cantar, para tocar instrumentos, principalmente el armonio, que es un instrumento que ayuda muchísimo a dejar aflorar la voz y que estará presente acá en los encuentros que queremos realizar. Eso es parte de mi práctica personal. Sebas, cuéntanos por qué decidimos ponerle nombre a nuestros encuentros de vuelta al cielo. Cuando estábamos amasando esta idea de reunirnos, de co-crear este espacio, estos espacios, porque la idea es que sean varios encuentros colectivos, un sentimiento llegó a mí y recordé un término de la tradición del yoga que es Chidakasha. Es un término sánscrito que significa el espacio infinito de la conciencia y que para mí tiene que ver, básicamente es un sinónimo de lo que el silencio es, donde todo está contenido y ese espacio de la conciencia que se describe dentro de la tradición del yoga es omnipresente, es eterno, amoroso y eso me hizo clic de una. Por eso te escribí y te dije, Aleja, me encantaría que fuese este nombre. Y entonces por eso se llama De vuelta al cielo, encuentros de sonido y silencio. Lo- los encuentros tienen un objetivo primordial que se mantiene. Hay dos elementos coesenciales que queremos explorar de manera colectiva, que es el silencio y la música. Naturalmente tienen una relación muy profunda, como habíamos dicho anteriormente, la música es hija del silencio y a través de ella podemos fácilmente
conectar y recordar ese estado esencial que es parte de nuestra naturaleza, que es el silencio mismo. Ese es el objetivo. Durante el primer encuentro, que vamos a hacerlo el 10 de junio, tendremos unos conceptos y ideas a explorar que son los siguientes. La impermanencia, mediante la apreciación de la respiración y sus corrientes. 2. La entonación. Vamos a utilizar la voz cantada como una expresión creativa de la respiración misma. Y 3. La postura, súper importante. Y la postura no hace solamente referencia al cuerpo físico, sino a la disposición psicomental y emocional con la cual nos entregamos a la exploración de sí mismos y de sí mismas. Es decir, el asiento que nos permite y que nos conduce a disfrutar mejor de la comodidad y la calma. El silencio no es vacío, es un lienzo amoroso donde todo comienza. Y la música es un medio fantástico para recordarlo. Este 10 de junio te invito al primero de varios encuentros para volver a ti, a tu cielo interno. Aprende a disfrutar del silencio con confianza y deja que la música te guíe hacia la compasión y el asombro. Regálate herramientas para reconectar con tu ser y conectar con el universo que habita en ti. Te esperamos en nuestro primer taller de Vuelta al Cielo, Encuentros de Sonido y Silencio. Recuerda que no es necesario tener experiencia en meditación, todos son bienvenidos. Nos vemos este 10 de junio a las 6:30 de la tarde, aquí en Soma y Alma. Escríbenos y reserva tu lugar en los números que aparecen aquí abajo. La meditación es una ventana al alma, donde el sonido y el silencio se abrazan.